Buenas noches. Los problemas de la expansión de la pandemia en el curso de los últimos 3 años pueden sintetizarse mediante una ecuación de mortalidad como esta que vemos aquí en pantalla, m aproximadamente 10 a la 4 por 2,12 por 10 a la menos 4 n más 1,016 todo elevado a la t, en este caso el número de años. Es decir, que tenemos un factor aquí que es la constante 2,12 por 10 a la menos 4 n, que es un valor natural entre 1 y 9, más un valor de 1,0016, que sería como un valor de b, en una ecuación lineal de la forma y igual a mx más b. Este factor lineal, elevado a la t, en este caso es a, está multiplicado por 10 a la 4, que es como los factores en los cuales están simplificadas las numeraciones de los histogramas suministrados por las estadísticas mundiales de mortalidad. De manera que ese es un valor para la mortalidad durante este tiempo. ¿Qué se puede inferir a partir de esto? Los valores de incremento de la mortalidad no son totalmente arbitrarios, al contrario. Allá en la escala logarítmica, la constante que se visualizaba en los valores exponenciales de E era aproximadamente del orden de 2,12 por 10 a la menos 4, por un valor de orden natural entre 1 y 7, ya que es de entre el año 2016 y el año 2023. Más un sumando, que es equivalente a B, en una ecuación lineal. Esto elevado al tiempo t, que es el año en el cual se visualiza el fenómeno. Entonces se puede inferir que había un incremento lineal en las cantidades de la base que hacían que la cantidad potencial toda sufriera un incremento paulatino con el tiempo en t, y que esto se multiplicaba por 10 a la 4 y iba aumentando el número de víctimas, al punto que hoy estamos más o menos en el gradiente o en el valor de aproximadamente 7 millones de víctimas mortales de la pandemia. Entonces, lo que sí podemos visualizar es que el fenómeno ha sido durante todo este tiempo exponencial y que ha ido incrementándose paulatinamente con el tiempo, y que ha habido como un escalamiento gradual en el orden lineal en las cantidades de la base, de una cierta constante a de la forma a la t, por una constante 10 a la 4. 10 a la 4 a la t, podríamos decir, donde de alguna manera 10 a la 4 se involucra, ¿no?, en esa potencia de la forma a la t. Lo que podríamos inferir entonces es que esos valores de incremento natural en la base se asimilan a unos ciertos valores de incremento de la serie de Fibonacci. Así como los gérmenes se reproducen con sumatorias de individuos durante el tiempo, asimismo los gérmenes de la pandemia se han multiplicado con el tiempo. Y asimismo las mutaciones han proliferado con el tiempo. Al comienzo no teníamos en la primera ola sino una sola cepa pura. Después comenzaron a surgir variantes, ¿no? Hablamos de Omicron, de Delta, en fin, comenzaron a surgir diferentes variables, diferentes mutaciones. Al punto que al cabo de un tiempo de un año, 2 años, hablábamos de 2000 mutaciones. Bastante número de mutaciones iban proliferando ¿con qué? Con la temperatura. La temperatura era un factor crucial. Claro, la temperatura y el tiempo. Era un factor crucial la temperatura porque reduplicaba el material genético. Siempre lo ha reduplicado. Y la temperatura pues está asociada con el sol, es decir, el calentamiento global. A medida que ascendían los niveles de temperatura global, se incrementaban multiplicativamente las mutaciones del coronavirus. Y por ello siempre aumentaron los fenómenos pandémicos. Lo que pasa es que nosotros establecimos cierto control, gracias a las vacunas que teníamos. Hicimos cierto control de la epidemia. Pero ciertamente subsistieron fenómenos de mortalidad, a pesar de las vacunas, en un parámetro exponencial. ¿Por qué? Porque la temperatura seguía disparada, el calentamiento global seguía disparado. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer para cesar ese incremento paulatino de la mortalidad y de las mutaciones? Hubiéramos tenido que recrear un mundo
con árboles, un mundo donde no hubiera calentamiento global ni efecto invernadero, un mundo donde hubiéramos cambiado las tecnologías actuales de hidrocarburos o de recursos fósiles por energías limpias, donde los gradientes de filtro del oxígeno se hubieran mantenido como para que se filtrara la temperatura adecuada y no más de la adecuada, y se mantuvieran los niveles de temperatura sin ningún tipo de escalonamiento, como para repercutir en mutaciones en virus, por ejemplo. Pues bien, la biología de Kimball lo que nos dice es que el principal factor de mutación es la energía solar a nivel humano, en el genoma humano. Pero así como lo es allá en ese material genético, así lo es en otros individuos, como los virus. Así lo hubiera podido decir el doctor Kimball, autor del libro de biología. Entonces, el problema es todavía latente. Mientras subsista el calentamiento global, sería engañoso vender la falsa mentira de que la pandemia ha terminado. Sería totalmente engañoso, ¿por qué? Porque sería una verdad conveniente, quizá a los intereses de algunos estados productivistas que quisieran mantener esquemas transitorios de cierta versatilidad económica, pero que no pensaran en el cuidado agudo de sus poblaciones. Entonces sería una verdad inconveniente a la postre para esos estados el saber que la temperatura sigue escalando los gradientes de mutación de los gérmenes y que por tanto la pandemia escala. Si procurasen en esos estados un esquema tan productivista como para ser amorfo con los intereses de la ciudadanía en lo que tiene que ver con la protección de sus derechos a la salud o a la integridad. Es preciso tener un compromiso muy decidido en la protección de la supervivencia para garantizar los derechos a la coexistencia, a la habitabilidad y a la subsistencia de los seres mediante tratamientos adecuados de vacunación en caso de que las mutaciones proliferen. No se puede tener un criterio insensato y absurdo de que las vacunas son innecesarias cuando las realidades concretas muestran todo lo contrario en materia de explosión pandémica, en explosión de la proliferación de las mutaciones, concatenantemente o concomitantemente a la elevación de la temperatura global. Sería totalmente absurdo. Al contrario, hay que seguir en la lucha investigativa, en pro de las vacunas, que pudieran ser utilizadas para contrarrestar las futuras mutaciones que pudieran ser letales a la humanidad. Hasta ahora hemos deducido una cierta constante que aparece aquí, 2,12 por 10 a la menos 4, por un valor natural n, entre 1 y 7, más una segunda constante de 1,0016. Todo ello elevado a la t, que es los años entre 2016 y 2023. De los 7 años que llevamos entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, según las estadísticas publicadas a nivel mundial, tanto en mortalidad como en morbilidad. Hasta aquí hemos estudiado mortalidad, porque son valores que podemos mensurar y manejar con mayor facilidad con los instrumentos actuales de la tecnología. Quizá en estudios futuros podremos hablar de morbilidad de una manera paralela. Pero hasta el momento escasamente hemos evaluado 7 años, los últimos 3 años de la pandemia del coronavirus, más otros años anteriores, que serían registros del impacto del SARS-CoV-1. Entonces, lo que vemos es un incremento paulatinamente exponencial, como para bajar la guardia en esta materia. Tenemos criterios teóricos de Kimball de que la temperatura solar, de la energía solar, siempre incrementará las mutaciones. No podemos asegurar que en el futuro no vayan a haber mutaciones que sean letales para la humanidad. Al contrario, si bajamos la guardia estaremos expuestos a los flagelos inesperados del dragón del coronavirus, que pudiera avasallar a poblaciones, como lo ha hecho hasta ahora, de exterminar a alrededor de 7 millones de individuos, aproximadamente. Entonces, así como hemos invertido en tanta tecnología para la destrucción de casi que el triple de la población mundial actual, tecnología no convencional, posiblemente tecnología nuclear, con multimillonarias inversiones en armamentismo. Asimismo, deberíamos estar investigando la manera de atenuar los impactos
de las epidemias futuras sobre la humanidad, en hacer investigaciones, en hacer vacunaciones, en expandir los programas de vacunación, en mejorar la reforestación en la tierra, en hacer unas condiciones de habitabilidad más ecuánimes para la sociedad, sobre la base de la sustitución de las energías fósiles por energías limpias, para que la temperatura global no aumentara y no nos viéramos expuestos a las mutaciones de las pandemias. Lo que tenemos es que si tenemos un potencial para exterminar el triple de la población actual, como parece ser según cálculos aproximados divulgados en Internet, ello significaría entonces que ese potencial equivaldría a más de 2000 pandemias aproximadamente. Entonces, tenemos un poder monstruoso en el armamentismo, capaz de devastar a la humanidad y de alterar incluso la órbita planetaria, no solo de nuestra Tierra, sino de otros planetas en un insensato billar atómico de fuerzas que pudieran alterar el orden gravitacional del cosmos. Y lo que tendríamos que hacer es pensar más bien en cómo podríamos atenuar ese impacto armamentista sobre la humanidad, que se equipara al de más de 2 millares de pandemias, más de 2000 pandemias, perdón. ¿Cómo podríamos atenuar ese impacto? Quizás desarmando al mundo, quizás haciendo acuerdos de paz, tratados de no proliferación o de control del armamentismo. Además, ¿cómo vamos a hacer para controlar cuando hayan epidemias derivadas de otras mutaciones? En esto no se puede dar la guardia porque el calentamiento global, por una parte, no parece detenerse en su escalonamiento actual. Por lo menos mientras no reforestemos y tomemos medidas al uso de energías fósiles, pues el calentamiento va a sentirse disparado y por lo tanto la mutación. Entonces sí tenemos que pensar en cómo evitar que surjan pandemias tan devastadoras como la actual o de pronto más devastadoras que la actual, que pudieran medianamente tratar de hacer competencia con los efectos del armamentismo actual sobre la humanidad, que por supuesto son por lo menos 2000 pandemias, el poder actual que se detenta en el polvorín universal. Entonces sí debemos pensar si de pronto hubieran epidemias más devastadoras, ¿cómo vamos a controlarlas? Si estamos bajando la guardia o si no estamos continuando en la investigación por las vacunas. Algunos expertos nos muestran que han sido asertivas las vacunas que se han empleado hasta el momento. Y la verdad es que algunos estudios después de estos 3 años de pandemia muestran que el comportamiento de la pandemia siempre fue exponencial, siempre aumentó. ¿Y por qué aumentó? Pues siempre hubo mayores mutaciones, ya eran más de 2000 a cabo de 2 años, y siempre hubo el problema del calentamiento global disparado, inclusive rebasamos ciertos umbrales ordinarios, más de 1 grado creo que subimos en 2014, y siempre hubo esas condiciones planetarias de fragilidad en la lucha antipandémica, de bajar la guardia. Siempre estuvimos expuestos. Nunca tuvimos una política sólida, tampoco a nivel cultural de formación para la prevención de la epidemia. De manera que debemos ser muy cuidadosos en cómo arremetemos en la lucha antipandémica global, controlando todos los niveles de contaminación y todas las condiciones que desestabilizan al planeta, incluso las condiciones concomitantes con la minería ilegal, que desequilibran los ecosistemas y que pueden elevar peligrosamente la temperatura a través de diferentes formas de contaminación, generadas por minerales, por otros combustibles liberados inesperadamente a la atmósfera, mediante el catastrofismo desatado por las armas atómicas en los polos al liberarse metano, o mediante las erupciones volcánicas, o mediante el uso de minerales que pudieran contaminar altamente la naturaleza, o la actual contaminación urbana derivada de los combustibles fósiles o los hidrocarburos. Entonces, siempre debemos estar atentos a continuar la lucha antipandémica que hoy desafía a la humanidad desde la naturaleza, por los gradientes del calentamiento global que no se detienen. La naturaleza tampoco se detiene en sus factores de especialización, en sus mutaciones, en sus factores de sofisticación. Entonces debemos ser muy conscientes y en vez de estar haciendo sofisticación para la autodestrucción, buscar cómo contrarrestar la sofisticación de la naturaleza que tiene esas llaves maestras para atacar a las células desde sus virus, para encontrar las vacunas adecuadas para la supervivencia. Para el periodista vivo atentamente Jaime Blanco Niño. Muchas gracias.